Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Alex y esto es Miradas desde Eurasia. Hace pocos días se estrenó la entrevista que le hizo el periodista estadounidense Tucker Carlson al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Se trata de la primera entrevista realizada por un periodista occidental a Putin desde el inicio de la invasión de Ucrania. La verdad es que la entrevista ha causado bastante furor, porque ya lleva más de 170 millones de reproducciones, al menos en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Además, es una entrevista que ha suscitado bastante polémica, pues ha habido una gran división de opiniones acerca de esta entrevista. Muchos han criticado que Tucker Carlson haya realizado esta entrevista y han equiparado el haber realizado una entrevista a Putin con una hipotética entrevista a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, muchos medios de comunicación que ahora critican que Tucker haya realizado esta entrevista a Putin no han tenido problema alguno en su día en entrevistar a miembros del ISIS. Y yo creo que incluso si uno está en contra de Putin, creo que ese uno reconocerá que un militante de una organización terrorista es alguien bastante peor que Putin. Entonces, en ese sentido, si estos medios de comunicación no tuvieron ningún problema en su día a la hora de entrevistar a militantes del Estado Islámico, tampoco deberían tener ningún problema en que otro periodista decida entrevistar a Vladimir Putin. La Unión Europea ha hablado incluso de sancionar a Tucker Carlson y, en definitiva, ha habido determinados sectores a los que la publicación de esta entrevista no les ha hecho ninguna gracia. Pero luego ha habido muchos otros que, al contrario, que han seguido con bastante interés la entrevista, debido fundamentalmente a que los medios rusos han sido censurados y para algunos ver esta entrevista es prácticamente la única manera de acceder a la versión rusa de los acontecimientos. Y yo creo que, guste o no, Tucker Carlson, que ahora hablaremos un poco más de él, y guste o no, Vladimir Putin, Tucker ha hecho un gran trabajo haciendo esta entrevista, sobre todo para que en Occidente se conozca la versión rusa de los hechos. Y yo creo que ahí es donde está la clave. La clave está en que tengamos acceso a las dos versiones y que nosotros mismos, por nuestra cuenta, seamos lo suficientemente maduros como para ir a la fuente original y después sacar nosotros mismos nuestras propias conclusiones, sin que nadie nos diga cómo debemos pensar. De hecho, si tenéis tiempo, yo lo que os recomiendo es que dejéis de ver este vídeo y que vayáis a ver directamente la entrevista original. Pero si no queréis gastar 2 horas de vuestra vida, que es lo que dura la entrevista, yo aquí os traigo un resumen y un análisis de lo que se habló en esta entrevista. Y bueno, antes de empezar con la entrevista, muchos seguramente os preguntaréis quién es Tucker Carlson. Tucker Carlson es un periodista conservador estadounidense, pero que en política exterior se opone a la actual política de Estados Unidos en relación a Rusia. Él trabajó durante mucho tiempo para la Fox News, pero fue despedido hace unos cuantos meses debido fundamentalmente a diferencias con la dirección de ese canal. Y desde entonces Tucker ha entrevistado a numerosas personas ya como periodista más o menos independiente, publicando las entrevistas en Twitter, y hace pocos días publicó una entrevista realizada nada más ni menos que al presidente ruso Vladimir Putin. Como hemos dicho antes, se podría decir que Tucker Carlson es una persona que tiene ciertas simpatías por Vladimir Putin, por lo que esta entrevista tampoco es una entrevista en la que Tucker Carlson meta mucho el dedo en la llaga. Pero tampoco se podría decir que es una entrevista masaje. Es una entrevista bastante seria, la verdad. Y una vez dicho esto, vamos con la entrevista. Mr. President, thank you. On February 22nd, 2022, you addressed your country in a nationwide address when the conflict in Ukraine started. And you said that you were acting because you had come to the conclusion that the United States, through NATO, might initiate a, quote, surprise attack on our country. And to American ears, that sounds paranoid. Tell us why you believe the United States might strike Russia out of the blue. How did you conclude that? It's not that America, the United States, was going to launch a surprise strike on Russia. I didn't say that. Are we having a talk show or a serious conversation? Here's the quote. Thank you. It's a formidable, serious talk.
Because your basic education is in history, as far as I understand. Yes. So if you don't mind, I will take only 30 seconds or 1 minute to give you a short reference to history for giving you a little historical background. Please. Let's look where our relationship with Ukraine started from. Where did Ukraine come from? The Russian state started gathering itself as a centralized statehood, and it is considered to be the year of the establishment of the Russian state in 862. Bueno, el comienzo de la entrevista es probablemente el momento más destacado de toda la entrevista. Yo creo que es el momento que más repercusión ha tenido, que más se ha comentado en redes sociales y del cual se han hecho todos los memes posibles, habidos y por haber. Básicamente, Tucker Carlson le hace la siguiente pregunta a Putin. El 22 de febrero de 2022 diste un mensaje a la nación en el que hablaste de que los Estados Unidos podían lanzar un ataque sorpresa contra Rusia. ¿Por qué piensas que los Estados Unidos podían haber lanzado este ataque? Putin no responde directamente a esta pregunta y decide hacer una disertación histórica durante 25 minutos. En esta charla histórica, Putin habla de cómo tanto Rusia como Ucrania tienen un origen común, que es la Rus de Kiev. Luego habla de cómo surge la nación ucraniana por un lado y la rusa por otro, de las relaciones que tienen, de Bogdan Khmelnytsky, Catalina la Grande, y hace un recorrido a lo largo de la historia, desde el siglo IX hasta prácticamente 1991, en el que repasa la historia de Ucrania y de su relación con Rusia. No merece la pena detenerse mucho más en esta charla histórica que da Vladimir Putin. Si os interesa más, pues os podéis ver la entrevista directamente. O si no, también en este canal hemos tratado la historia de Ucrania. Además, tratamos prácticamente los mismos puntos. De hecho, los vídeos 1 y 2 de la historia de Ucrania tratan exactamente estos mismos temas que Putin menciona en esta entrevista. Así que si os interesa el tema, podéis veros esos vídeos. Aunque sí hay un tema que menciona Putin en esta charla histórica, que creo que sí que es digno de que lo mencionemos nosotros también, y que es un tema que ha escocido muchísimo a ciertas personas, ¿no? A ciertos sectores. Y este tema es cuando Putin habla del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, de cuál es el verdadero origen de la Segunda Guerra Mundial, así como de la colaboración de Polonia con la Alemania nazi. Claro, habitualmente cuando nos hablan de cuál es el origen de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo ciertos sectores, lo que se nos dice es que Hitler y Stalin firmaron un pacto, que es el pacto de no agresión, el pacto Ribbentrop-Molotov, que era un pacto de no agresión, por el cual además la Unión Soviética y Alemania se repartían en Europa en zonas de influencia, pero no te cuentan qué fue lo que pasó antes de la firma de ese pacto, porque antes de la firma de ese pacto pasaron bastantes cosas. Y de hecho ese pacto fue un pacto puntual, que ambas partes sabían que era un pacto puntual, que tarde o temprano se iban a romper, y que ambos contendientes firmaron simplemente para ganar tiempo. No fue un pacto de alianza como te suelen vender estos sectores. Y realmente antes del pacto Ribbentrop-Molotov pasaron bastantes cosas. Quizás el suceso más destacable que ocurrió antes del pacto Ribbentrop-Molotov, que además esto lo menciona Putin también, son los acuerdos de Múnich, cuando los aliados occidentales pactaron con Hitler el entregarle Checoslovaquia, el entregarle primero los Sudetes y después el resto de Checoslovaquia. Y claro, justo cuando se llevó a cabo esa conferencia, a partir de la cual los aliados occidentales le acabaron entregando Checoslovaquia a Hitler, justo en ese momento la Unión Soviética precisamente se posicionó a favor de Checoslovaquia y defendió que era necesaria una alianza militar entre la Unión Soviética y los aliados occidentales para frenar a Hitler. Pero en ese momento fueron precisamente los aliados occidentales los que dijeron que no y consideraron que con esa política de apaciguamiento y entregándole los Sudetes a Hitler iban a frenar sus aspiraciones expansionistas. ¿Y qué ocurrió también? Que Polonia, la que nos cuentan luego que fue la víctima tanto de Alemania como de la Unión Soviética, colaboró y se repartió Checoslovaquia con Hitler, anexionándose ciertas zonas de Checoslovaquia. Y curiosamente todos estos sectores que intentan poner al mismo nivel a la Alemania nazi y a la Unión Soviética se olvidan siempre de los acuerdos de Múnich y de que Polonia colaboró y se repartió Checoslovaquia con Alemania.
Por cierto, Winston Churchill, no Putin, ni Stalin, ni Lenin. Winston Churchill se refirió en ese momento a Polonia como la hiena de Europa. Por último, y acabamos con el tema de Polonia y del origen de la Segunda Guerra Mundial, Putin también pronunció unas palabras sobre este tema que determinadas personas, sobre todo en redes sociales, han sacado de contexto y las han manipulado para que parezca que Putin ha dicho una cosa que en realidad no quería decir. Putin hay un momento en el que en la entrevista dice que a Hitler no le quedó más remedio que invadir Polonia. Claro, a ti te ponen esas palabras, esa frase en redes sociales y tú te piensas que Putin ahí está diciendo una barbaridad. Pero en realidad en la entrevista lo que Putin dice es que Hitler le exigió a Polonia el corredor de Danzig, Polonia se negó a entregarle el corredor de Danzig a Hitler y debido a que Hitler estaba interesado en el corredor de Danzig, desde la perspectiva de Hitler no le quedó otro remedio que invadir Polonia. Pero eso no quiere decir que Putin esté de acuerdo con los argumentos de Hitler para invadir Polonia. O sea, y por último, otro momento de esta charla histórica que merece la pena mencionar es cuando Tucker le pregunta a Putin acerca de si otros países tienen también pretensiones territoriales sobre Ucrania. Bueno, habla de Rumanía, de Hungría. Y Tucker le pregunta a Putin si Putin le ha dicho alguna vez a Víctor Orbán, el presidente de Hungría, que él puede quedarse, si quiere, con Transcarpatia. A lo que Putin le responde que no, que él nunca le ha dicho nada de eso, pero al mismo tiempo Putin dice que la mayoría de los húngaros de Transcarpatia quieren ser húngaros y formar parte de Hungría. Cada uno que interprete esto como quiera. Por último, otro detalle interesante a destacar acerca de esta charla histórica de Putin es que ahí se nota bastante cómo es el entrevistado el que domina al entrevistador. Realmente es Putin el que marca el ritmo de la entrevista. La siguiente pregunta que le hace Tucker Carlson a Putin, una vez acabada la charla sobre historia que dio, es ¿por qué, si Putin no reconoce ahora mismo las fronteras actuales de Ucrania, por qué las ha reconocido durante tanto tiempo y durante varias décadas hasta hace pocos años? Y le pregunta si tiene que ver con la amenaza de la OTAN hacia Rusia. Y Putin se pone a hablar de las relaciones desde el año 1991 entre Rusia y la OTAN. Y bueno, él habla de cómo primero se le prometió a Rusia que la OTAN no se expandiría más hacia el este, de cómo Rusia aceptó prácticamente todas las demandas occidentales esperando formar parte de ese club y ser tratada como una más, cuando eso no acabó pasando. Muchos seguían viendo a Rusia como un enemigo. Luego menciona también pues, el tema de las diferencias respecto a Yugoslavia, ¿no? De la oposición de Rusia a los bombardeos sobre Yugoslavia en los años 90. Luego hay un detalle curioso que menciona Putin, que bueno, que sí que lo había escuchado alguna vez, pero que aunque lo hubiese escuchado alguna vez me ha vuelto a parecer curioso volverlo a escuchar, que es que en una reunión con Bill Clinton al principio de su primer mandato, o sea, a principios de los años 2000, Putin tuvo una reunión con Bill Clinton y Putin le propuso a Bill Clinton que Rusia entrase en la OTAN. A lo que Bill Clinton primero le dijo que bueno, que se podría mirar, y luego esa misma tarde le dijo que no, que era imposible. Y entonces pues Tucker le pregunta a Putin si en caso de que Bill Clinton sí que le hubiese dicho que sí a Putin, de que Rusia podía entrar en la OTAN, si Putin hubiese aceptado que Rusia entrase en la OTAN. Putin le dice a Tucker que sería un proceso largo, que al principio se iniciaría un proceso que sería solo de debate, pero que a la larga eso sí que podría haber desembocado en una Rusia en la OTAN. Como digo, particularmente este detalle sí que me pareció bastante curioso y yo creo que este detalle pues habla muy bien de cuál era la orientación geopolítica de Putin cuando él llegó al poder, porque Putin cuando llegó al poder él era un líder bastante prooccidental. Él lo que quería era precisamente que Rusia entrase dentro de ese club llamado Occidente. Lo que pasa es que fueron determinados países dentro de ese propio Occidente los que no quisieron que Rusia entrase en ese club. Y a partir de ahí, pues Putin acabó tomando la deriva que tomó. Luego Putin menciona las ampliaciones de la OTAN, el escudo antimisiles, y en definitiva pues hace un resumen de cómo han sido las relaciones entre la OTAN y Rusia desde el año 1991 hasta la actualidad, y de cómo Rusia inicialmente
confió en tener buenas relaciones con la OTAN, pero que poco a poco estas relaciones se fueron deteriorando. Posteriormente, Putin y Tucker empiezan a hablar ya específicamente sobre Ucrania. Putin menciona que Rusia no tuvo problema alguno con Ucrania mientras esta fue neutral y que los problemas empezaron cuando se empezó a meter la OTAN ahí, cuando Ucrania comenzó a acercarse a la OTAN, cuando los Estados Unidos empezaron a interferir en Ucrania, cuando los Estados Unidos promovieron revoluciones de color e intentaron llevar al poder a gobiernos prooccidentales. Putin habla de la Revolución Naranja, habla del Euromaidán después, y finalmente Putin acaba hablando de cuál ha sido el camino hacia la guerra. Putin habla pues del Euromaidán, él habla de la injerencia estadounidense, él habla de Crimea, de la guerra del Donbass, de los acuerdos de Minsk, y finalmente Putin acaba reconociendo que los principales motivos que le acabaron llevando a intervenir en Ucrania y que acabaron desembocando en la invasión rusa de febrero de 2022 fue la amenaza que suponía que Ucrania entrase en la OTAN, y fue sobre todo que el gobierno ucraniano, un tiempo antes de la invasión, dejó bastante claro que no tenía intención alguna de cumplir los acuerdos de Minsk y que se estaba preparando para, tarde o temprano, recuperar el Donbass militarmente. Y justo en esta parte es cuando tenemos el segundo momento más destacado de esta entrevista, el que más viral se ha hecho, que es cuando Tucker le pregunta a Putin quién estuvo detrás del Euromaidán, y Putin le responde que fue la CIA, y le dice que la CIA era la organización en la que Tucker quería entrar, pero que finalmente no entró. With the backing of whom? With the backing of CIA, of course. The organization you wanted to join back in the day, as I understand. Esto se ha hecho viral en redes porque muchos han interpretado que esa información era secreta y que solamente Putin la sabía porque Putin tenía información confidencial sobre Tucker Carlson, pero en realidad esa información es pública y si tú te metes en la Wikipedia y buscas Tucker Carlson, te sale que Tucker Carlson intentó entrar en la CIA. O sea que realmente esto se ha hecho viral porque la gente se ha pensado que eso era información confidencial a la que Putin ha accedido a través de los servicios secretos rusos, pero es que en realidad es información completamente pública. O sea, realmente no es nada del otro mundo. Hay que decir que a la hora de hablar de la OTAN y de Ucrania, en estas conversaciones que tiene con Tucker Carlson, Putin realmente no queda del todo bien porque es que él habla de que él confió en Occidente, Occidente le engañó, luego volvió a confiar en Occidente otra vez, luego Occidente le volvió a engañar. Y claro, te pueden engañar una vez, te pueden engañar dos veces, pero si te engañan varias veces, ya igual es en parte culpa tuya también. Bueno, al final es que realmente fue lo que pasó. O sea, no es que Putin quede mal porque Putin lo esté diciendo ahora mismo, pero realmente si te engañan una y otra vez, tú no quedas del todo bien. Después, Tucker Carlson le pregunta a Putin qué es exactamente la desnazificación, y Putin le responde en resumidas cuentas que cuando él habla de desnazificación, él habla sobre todo de acabar con las milicias neonazis, que éstas dejen de existir, y también que que en Ucrania se deje de reivindicar a todas aquellas figuras históricas ucranianas que colaboraron con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y con esto acaba la primera hora de la entrevista. A continuación, Tucker le pregunta a Putin si Putin está dispuesto a negociar con Ucrania y con los Estados Unidos y si está dispuesto a llevar a cabo conversaciones de paz que lleven al fin del conflicto. A lo que Putin le responde que él en principio sí que está a favor de negociar la paz con Ucrania y con los Estados Unidos, pero que ha sido el propio Zelensky el que mediante decreto ha prohibido a Ucrania negociar. Y claro, ante esta situación en la que la otra parte no quiere negociar, no tiene sentido siquiera el plantearse negociar por la parte de Rusia. Asimismo, Putin también dice que lleva sin hablar con Biden desde antes del inicio de la invasión de Ucrania. Putin también afirma que Ucrania es completamente dependiente de la ayuda occidental y que si la ayuda occidental cesa, Ucrania apenas durará unas cuantas semanas. Y Putin también dice que los Estados Unidos tienen cuestiones más importantes de las que ocuparse que de Ucrania, como por ejemplo la deuda o cuestiones relacionadas con la inmigración, lo cual sería prácticamente el único guiño de la entrevista hacia cierto sector político de los Estados Unidos a nivel interno. La siguiente pregunta que le hace Tucker a Putin es si después de Ucrania Putin tiene intención de invadir Polonia o los países bálticos.
A lo que Putin responde que Rusia no tiene absolutamente ningún interés en estos países. La siguiente pregunta que le hace Tucker al presidente ruso es ¿quién voló el Nord Stream? Y aquí tenemos otro momento bastante gracioso de la entrevista, porque ante esa pregunta Putin responde de manera bastante tajante vosotros. Ante lo cual Tucker se queda perplejo y dice no, yo ese día estaba ocupado, yo no tengo nada que ver con el Nord Stream. Y Putin le dice, bueno, a lo mejor no fuiste tú personalmente, pero fuiste los americanos. Y otra cosa que dice Putin en relación con el Nord Stream es que a la hora de determinar quién fue el responsable, no solo hay que fijarse en quién tuvo interés en volar el Nord Stream, sino también en quién tiene la capacidad para hacerlo. Y con estas palabras, Putin está desestimando esta nueva versión oficial de Occidente, de que la voladura del Nord Stream sí que vino por la parte occidental, pero que fueron unos ucranianos por su cuenta los que alquilaron una barca y bucearon y pusieron una bomba en el Nord Stream. Putin, con estas palabras, está desestimando esta teoría y está diciendo que para volar un gasoducto como es el Nord Stream necesitas tener una capacidad que no tiene cualquiera, por lo que quedan muy pocos candidatos a ser culpables de la voladura de este gasoducto. Tucker también pregunta a Putin por qué los alemanes no protestan por la voladura del Nord Stream, porque al final casi han sido más perjudicados ellos que la propia Rusia. A lo que Putin responde, en resumidas cuentas, que Alemania es un país completamente vasallo de los Estados Unidos y que pone por delante los intereses del occidente colectivo antes que su interés nacional. El siguiente bloque de preguntas va sobre los BRICS, la desdolarización, el mundo multipolar y las relaciones de Rusia con China. Y de este bloque la pregunta más interesante es cuando Tucker le pregunta a Putin si Putin no tiene miedo de que Rusia se convierta en un satélite de China. ¿Y por qué digo que es interesante esta pregunta? Porque Tucker Carlson representa precisamente a esos sectores de la política estadounidense que no son tan antirrusos, pero que sí que son bastante antichinos. Y a esta pregunta Putin responde que no tiene ningún problema con China, que hay cooperación en todos los ámbitos, así como con el resto de países que forman los BRICS. Tucker también le pregunta a Putin si Putin cree en una mejora de las relaciones con los Estados Unidos una vez Joe Biden salga del poder. A lo que Putin le responde que da bastante igual quién esté en el poder en los Estados Unidos, porque al final la política exterior de los Estados Unidos va a seguir siendo la misma o muy parecida. Y yo creo que este punto es bastante importante porque muchos han especulado que con una posible salida de Joe Biden y con una posible llegada de Donald Trump al poder, las relaciones con Rusia mejorarían y Putin y Trump serían capaces de alcanzar algún acuerdo sobre Ucrania o sobre otros temas. Y Putin deja bastante claro con esta respuesta que él cree que la política de los Estados Unidos no cambiará incluso si Donald Trump vuelve al poder y que de la misma manera que la política de los Estados Unidos seguramente no cambie con la llegada del candidato republicano a la presidencia, tampoco va a cambiar la política de Rusia al respecto. Después, Tucker le pregunta a Putin si Putin intentó evitar la guerra hasta el último momento, ante lo cual Putin le responde que sí, y se pone a hablar de las distintas conversaciones de paz que hubo tanto con Ucrania como con la OTAN, y que acabaron fracasando y que acabaron desembocando en la intervención rusa. Básicamente lo que vuelve a decir Putin es lo que ya dijo respondiendo a preguntas anteriores que le hizo Tucker Carlson en relación al origen de la guerra. Lo único nuevo que menciona en la respuesta a esta pregunta es el papel que tuvo Boris Johnson a la hora de boicotear los acuerdos de Estambul que Ucrania supuestamente sí que iba a implementar. Porque recordemos que al inicio de la guerra Ucrania y Rusia llegaron a alcanzar un acuerdo y se creó un borrador de lo que sería el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, y fue una visita de Boris Johnson la que convenció a Zelensky de no implementar esos acuerdos y de seguir adelante con la guerra. Pero exceptuando esta mención a Boris Johnson, Putin en la respuesta a esta pregunta no dice nada nuevo respecto a lo que ya dijo en respuestas anteriores a las preguntas a Tucker Carlson. Las dos siguientes preguntas que le hace Tucker a Putin son dos preguntas un tanto extrañas, pues no solo no tienen ninguna relación con Ucrania, sino que directamente no tienen absolutamente ninguna relación con la política rusa. Y es que Tucker le pregunta a Putin, primero, si él se considera un líder cristiano y qué entiende él por ser un líder cristiano. Ante lo cual Putin le empieza a hablar de un poco de la religión ortodoxa, de las distintas religiones de Rusia, que no solo está la ortodoxa, sino también el Islam, el budismo, el judaísmo, y Putin le dice que
en Rusia no existe ningún problema entre las distintas religiones, empiezan a hablar un poco de la cuestión de la religión. Ahí hay que tener en cuenta también que Tucker Carlson es un periodista bastante conservador, de ahí el interés por ese tema. Y la siguiente pregunta que le hace Tucker a Putin, después de haberle preguntado sobre la religión, es ¿cuándo cree Putin que comenzará el imperio de la inteligencia artificial? Y Putin empieza a decir que ha habido muchos avances en inteligencia artificial, en ingeniería genética, menciona que Elon Musk recientemente ha conseguido implantar un chip en el cerebro de una persona, y realmente no dice nada especialmente interesante. Lo único que dice es que tarde o temprano este proceso se nos va a ir un poco de las manos y a nivel internacional se va a acabar regulando todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Después de estas dos preguntas, Tucker le pregunta a Putin sobre un periodista estadounidense llamado Evan Gershkovich, que está encarcelado en Rusia, acusado de espiar para los Estados Unidos. Tucker insiste en que este periodista es inocente. Putin le dice que incluso si ese periodista oficialmente no trabaja para la CIA, estaba realizando una labor de espionaje, estaba obteniendo información confidencial. Y finalmente lo que acaba diciendo Putin es que está habiendo conversaciones con los servicios secretos occidentales para resolver la situación de este periodista y quién sabe si intercambiarlo por otra persona que pueda estar encarcelada por razones parecidas en algún otro país occidental. Y finalmente, Tucker le pregunta a Putin si Putin está dispuesto a negociar, que realmente esta es una pregunta que ya le hizo Tucker anteriormente. Y Putin vuelve a responder a esta pregunta diciendo cosas que ya dijo con anterioridad, por lo que no merece destacar absolutamente nada de la respuesta a esta pregunta, porque Putin lo único que hace es volver a repetir cosas que ya dijo en respuestas anteriores. Conclusiones de esta entrevista. Putin, a pesar de esta entrevista estar dirigida al público estadounidense, ha evitado moldear su discurso para ajustarlo al público estadounidense y ha evitado meterse en temas políticos internos de Estados Unidos. Lo que ha hecho Putin es pronunciar el mismo discurso que ha defendido siempre. Muchos afirman también que Putin perdió su oportunidad de influir a nivel interno en Estados Unidos para que su discurso calase mejor entre ciertos sectores de la población estadounidense, pero realmente en la propia entrevista Putin afirma que da igual quién llegue al poder en los Estados Unidos, que la política exterior de Estados Unidos va a acabar siendo muy parecida. Por lo que realmente yo creo que Putin tiene asumido que da igual que pueda haber cierta población en Occidente que simpatice con él o con Rusia, que esa población igualmente va a ser incapaz de influir para que haya cambios a nivel de gobierno. Pero por otro lado, independientemente de que Putin haya perdido la oportunidad de influir en Estados Unidos a nivel interno con esta entrevista, el público americano sí que notará una cosa, y es que mientras Biden es incapaz de hablar durante más de un minuto sin perder la noción del tiempo y el espacio, y cree haberse reunido con Mitterrand, que lleva muerto 30 años, y que al-Sisi es el presidente de México, Putin es capaz de desarrollar una disertación histórica durante media hora y es capaz de llevar las riendas de la entrevista que le están haciendo. ¿Merece la pena ver esta entrevista? Depende. Si eres alguien que lleva siguiendo el conflicto durante bastante tiempo, realmente viendo esta entrevista tú no vas a descubrir nada nuevo, porque muchas de las cosas que se dicen en esta entrevista seguramente ya las sepas. Pero si eres alguien que no ha seguido tanto este conflicto, quizás sí que puede ser interesante ver esta entrevista, sobre todo por conocer la versión de los hechos de Rusia directamente de la boca de su presidente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta y a suscribiros, que no cuesta nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo a todos.